Bueno, aquí estamos, doctor. Por fin se dio. Es un placer para mí estar aquí en esta jornada estar con muchos de ustedes, los que han sido mis maestros, los que han sido mis alumnos y los que siempre son mis amigos. Y empezaremos este debate entre el doctor Handler Montero y su servidora con un pequeño caso clínico. Es una femenina de 34 años de edad que acude a consulta de psicología por ansiedad, tristeza, desorden alimentario e insomnio tras el fallecimiento de su madre hace 2 años en un evento inesperado como es un accidente de tráfico, con un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado y como antecedentes personales patológicos o familiares no tiene ninguno de relevancia. Es una paciente que a sus 34 años es una gesta 5, con 2 abortos, un parto y 2 cesáreas, y como hábitos tóxicos en la historia, consumo de alcohol de 8 a 10 cervezas los fines de semana desde los 16 años. También toma café 2 tazas al día y tras evaluación por psicología decide remitir para seguimiento en conjunto con la consulta de psiquiatría. Cabe resaltar que ella es normotensa, una tensión arterial de 120-70 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca en 68 latidos por minuto y una respiratoria de 16. En los laboratorios resalta una anemia leve, con un BCM en 104 femtolitros, una alteración en la ST en 92, el LAT en 41 unidades por litro y una GGT en 195 unidades por litro con una glicemia que sobrepasa los niveles normales en 122 miligramos sobre decilitro con un perfil tiroide dentro de parámetros de referencia. Los triglicéridos en 168 miligramos sobre decilitro con un colesterol total en 275 miligramos sobre decilitro y una bilirrubina total en 1.8 miligramos sobre decilitro con pruebas de virus negativa. Se le hicieron sonografía tiroidea, la cual sin hallazgos patológicos, y una sonografía abdominal que presentó un aumento difuso de la ecogenicidad con dificultad para la valoración del diafragma y vasos intrahepáticos, sin hallazgo en su radiografía de tórax. Bien, entonces en esta parte intervengo yo, que solamente lo que voy a plantear aspectos nosológicos, cómo llamar. La doctora hizo una explicación maravillosa de lo que es la empatía y el ver a una persona que está frente a nosotros, una persona, que no es solamente el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? La palabra alcohólico es una palabra calificadora, califica y distancia. Tú tienes una hepatopatía alcohólica, o sea que tú eres un tigre, que te la pasaste bebiendo romo y te vas a complicar. Entonces, en la medida que nosotros podamos ver ese proceso, fíjense, la palabra adicto viene de un concepto que tiene que ver con adictum, que es esclavo. La gente que está envuelta con una sustancia, con lo que sea, pierde su autonomía y se complica bastante. El proceso de poder investigar los consumos inició tardío y la parte moral, todavía la gente entiende que la gente bebedora porque le da su gana, porque es a voluntad, y no. Hemos entendido que la parte moral es interesante, que intentar fomentar más la investigación, más que el castigo y generar tratamiento va a ser lo ideal. Ya entendemos que hay todo un sistema de recompensa extremadamente interesante envuelto en ese proceso. Fíjense este asunto, eso fue Diario Libre que publicó hace unos meses y lo utilizo en la universidad. Querían criminalizar a las mujeres embarazadas que toman alcohol. Yo me horroricé, casi me muero al ver que le van a preguntar a las mujeres si van a beber en un bar, ¿tú estás preñada o no? Entonces, o tiene que llevar una prueba de embarazo. La desconsideración hacia la mujer como ser humano autónomo, que es cierto que no debe tomar alcohol, pero la medida no es criminalizar, sino es intentar hacer lo que decía la doctora psicoeducar, y que los ginecólogos pregunten en la consulta, ¿estás tomando alcohol? La mujer dominicana alguna limpia el muchacho con la cerveza. Y por lo tanto hay aspectos culturales que son importantes comprenderlo. Entonces hay que investigar. Esa señora, Nora Volkow, es la experta en sustancias, es mexicana pero vive en Estados Unidos y habla de la importancia de poder investigar, de poder comprender qué pasa para generar políticas públicas.
En la medida que se comprende lo que está pasando, quizás hacemos algo. Fíjense que de cada 10 personas, solamente una califica para diagnóstico. La mayoría son consumidores problemáticos. Es decir, que la palabra abuso y dependencia hace más de 10 años que no la usamos o que no deberíamos usarla porque no tiene sentido. La palabra alcohólico tampoco tiene sentido, no describe la situación real de lo que pasa con una persona consumidora de sustancia en ese proceso. Entonces, hay directrices, hay normas, no voy a complicarlo mucho con eso, pero sí el DSM-5 nos puso las sustancias que están ya investigadas y cómo se llaman, trastornos relacionados con sustancia. Se llama trastorno por consumo de sustancia, trastorno por consumo, ni abuso ni dependencia, no sirve y genera un calificativo de una persona. En todo caso, los inducidos, que tiene que ver lo que se producen por la sustancia, intoxicación, abstinencia y trastorno mental, en el caso de nosotros, que tenemos una cantidad importante de inducidos por esa vía. Entonces, estos son los trastornos por consumo de alcohol. Tenemos el cuadro por consumo y la intoxicación y la abstinencia como dos cuadros importantes y las condiciones mentales que están vinculadas. O sea, ¿qué es lo que interesa? Empezar a ver a esa persona como una persona. El hecho de verlo como un alcohólico lo hace ser ya una persona desagradable y lo hace ser un tigre. En la medida que logramos ver lo que es una persona que tiene un problema de consumo y consecuentemente comprendiendo en qué etapa, en qué momento, no todo el que tiene una intoxicación, que se emborracha, tiene un trastorno. Se emborrachó. Ahora, puede ser que la persona tenga el trastorno por consumo de sustancia y consecuentemente presente un episodio de intoxicación, igual la abstinencia, que la abstinencia es un criterio dentro de muchos que tiene, son 2 criterios por lo menos por un año nos dicen los expertos que debe haber el consumo para que exista el trastorno, pero sabemos que en los problemas de gastro, un consumo cualquiera puede generar un efecto perjudicial. Aquí tenemos el problema del consumo del clerén en el sur. Y en el sur tenemos el consumo del clerén, que es extremadamente complejo, pero no sabemos dónde guardar esa información. Meten gente presa, tumban tanque de clerén, pero no sirve. Y se muere un grupo de gente, pero no tenemos claro qué es lo que está pasando. Sí, ahí hubo un uso perjudicial. Esa gente con clerén no tiene un trastorno por consumo de alcohol, tiene un uso perjudicial de una sustancia que se contaminó y le generó la muerte, que aparentemente puede prevenirse. Entonces, estos son los trastornos inducidos como enfermedad. Nosotros en psiquiatría tenemos que poner apellido. Trastorno psicótico inducido por sustancia, trastorno de ansiedad, todos los trastornos que hay que poner qué fue lo que pasó. Entonces, nosotros no decimos es un trastorno por alcoholismo, porque no tiene sentido y no se comprende. Entonces, las sustancias no causan trastornos mentales, sino que generan síndromes muy parecidos y consecuentemente, en la medida que la sustancia algunas veces sale del sistema, podría ser que el cuadro revierta. A otra gente lo deja la guagua y se queda el trastorno, mucho más complicada la situación. Listo. Entonces, yo continúo esta parte con algo que encontré cuando estaba haciendo la revisión. Hace 11 años, en la Jornada Azul, estábamos hablando sobre hepatopatía alcohólica. Y ahí vienen los cambios. Si ustedes ven, en el periódico salió la noticia. Los tragos sociales pueden causar cirrosis u otras patologías hepáticas. Doctora Josefina Selmo. Y llama, oye, ¿cómo es que usted está diciendo que los tragos sociales? Pues sí, se ha demostrado que dependiendo del patrón de alcohol, incluso la bebida leve o moderada puede causar una enfermedad hepática vinculada al alcohol. Nosotros también hemos cambiado terminología, no nos hemos quedado. Entonces, hemos cambiado los nombres. Antes utilizábamos mucho la no alcoholic, esteatohepatitis, no alcoholic, esteatosis, no. Ahora hemos visto que se vincula mucho la disfunción metabólica y en eso sí nos pusimos todos de acuerdo. Esto fue un consenso para cambiar los nombres y todo el mundo estaba de acuerdo que en vez de no alcoholic fatty liver disease podíamos poner una disfunción metabólica. Ahora, cuando hablábamos de esteatohepatitis, el consenso fue menor, pero cuando hablamos de alcohol es mucho más difícil ponernos de acuerdo entre todos.
Sabiendo que la enfermedad asociada al consumo de alcohol con daño hepático es una enfermedad esteatogénica, todos se están parando bajo esta sombrilla y solamente dependerá del grado de consumo de alcohol si la dividimos en una disfunción metabólica asociada a la enfermedad hepática, o sea, hay hepatitis, o ese rango intermedio que es aquel que tiene una disfunción metabólica asociada a enfermedad hepática y aquella que consume alcohol. ¿Qué lo distingue? Entonces ahí no tenemos un consumo sano de alcohol, no hay una cantidad que sea adecuada. Eso es así y viene más adelante. ¿Se bebe de todo en todo el mundo? No. Hay, dependiendo de la región, este es el Global Stat de reporte, ¿verdad? Donde dice que dependiendo de la región va a depender el tipo de bebida. Y esto es bueno saberlo porque la cantidad de alcohol o la unidad de bebida estándar en cada bebida es diferente. En nuestra región, en las Américas, principalmente se bebe cerveza, seguida del vino. Y hay diferentes patrones cuando hablamos de ingesta de alcohol. Tenemos el paciente que toma todos los días, lo que llamamos el paciente bebedor crónico, o que toma alcohol crónico, pero aquel también que tiene... Que es el paciente que tiene un trastorno por consumo de sustancia. Exactamente. Alcohol. Y entonces nosotros tenemos una disyuntiva en gastroenterología, que también se ha visto este paciente, que no toma todos los días, pero ese fin de semana... Ese era antes que decían que era abuso. Era un abuso, ya no es abuso. Es un uso problemático de alcohol. Doctor, y si va a un resort, se quiere beber el bar. Bien. También es aquel que en esas 2 horas que le dan de open bar, se lleva al bar y al camarero. Bien, eso también nos trae problemas. Cuando yo les digo hay que calcular las unidades de bebidas estándar, ustedes me dicen sí, ¿cómo lo calculo? Pues ahí le puse una gráfica, pero ya tenemos la inteligencia artificial, doctora Villa, no crea que usted también la usa. Con ese código QR, dependiendo si es mujer, si es hombre, ustedes van a ver que le va a dar la opción de calcular. ¿Y esto por qué? Porque generalmente nosotros como gastros y hepatólogos le preguntamos al paciente, ¿usted toma alcohol? No, en la primera consulta. En la quinta está la esposa diciendo todos los días. Todos los días. Yo le dije que si no dejaba de tomar alcohol, este matrimonio se acaba. Pero es la misma esposa, doctor, que luego te dice, y es verdad que no puedo beber un solo trago. Entonces es importante entender que la palabra uso excesivo está mal, no hay uso excesivo, hay un uso irregular. Entonces no hay una cantidad, no hay un porcentaje de alcohol que sea sano, no lo hay. Entonces, consecuentemente, toda presencia de alcohol en tu organismo es errática. La palabra excesiva está de más. El uso de alcohol es perjudicial para la salud. Simple. Mire, esto me está dando spoiler porque yo quiero... Me está dando spoiler, yo quiero ir hacia atrás. Vale. Entiendan algo. El eje cerebro-intestinal favorece mucho la inflamación en enfermedad hepática relacionada al alcohol. ¿Estamos claros? No es simplemente tanto lo que tú bebas, sino que si esa microbiota no está... Ay, los neurogastros vienen ahorita. Voy a pasar eso. Pero si esa microbiota no está sana, va a haber mayor fibrosis y va a haber mayor daño hepático. ¿Estamos claros? Entonces debemos tratar de conservar ese estado regulatorio y trabajar con la disbiosis. Esta gráfica expresa bastante bien cómo el paciente que tiene una enfermedad con una disfunción hepática, con un estadio medido por elastografía F1, su riesgo de descompensación o de llevar a severidad es menos del 1%. Miren cómo se incrementa si a eso ustedes le suman el consumo de alcohol. Llegando a 5 años el riesgo a un 2 a un 15%. Pero un paciente que en una fibrosis es F3 y F4, donde solamente está la disfunción metabólica, se compara un F3, un F4 a los 5 años a un F1 donde esté vinculado el alcohol. Entonces, volvemos con el mensaje que el doctor repite, no hay consumo saludable de alcohol, pero mucho menos en pacientes que tienen enfermedad hepática metabólica.
¿Y cómo definimos la enfermedad hepática metabólica? Es aquella que tiene los criterios de una estetosis en una sonografía y le sumamos cualquiera de los criterios metabólicos que todos conocemos. Bien, ya sea alteración en el perfil de lípidos, alteración en la glucemia, hipertensión. Sin embargo, esta gráfica lo que expresa es que independientemente de cuántos factores metabólicos usted tiene en ese paciente que tiene esteatosis hepática, su consumo de alcohol es lo que más rápidamente lo lleva a progresar a fibrosis. Entonces, doctor, ¿no hay consumo? Bien, entonces ahí seguimos interesados en comprender qué diagnóstico tendríamos que hacer para poder hacer un plan, porque no hay forma de intervenir sin un diagnóstico. Parecería, entonces una persona consumidora que no cumpla los criterios, no hacemos nada, no. Ahí es el plan, lo que decía la doctora, psicoeducación. Pero no es psicoeducar, adoctrinar. No hagas esto porque es malo que te va a matar, sino qué evidencias tú tienes. Y tú tienes evidencias ahí bastante claras de lo que está pasando con una persona, que están pasando compromisos a nivel biológico y vulnerabilidad para una serie de eventos que van a pasar. Psicoeducar. Y ese fue el momento en que yo dije, se lo mando al psiquiatra para que me resuelva ese problema, porque la abstinencia es el gold estándar para tratar esa patología. Y le dije, doctor Hanley, resuélvame con esa paciente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Primeramente, comprender. ¿Realmente cumple criterios? ¿Qué tiene? ¿Tiene un trastorno realmente por consumo o tiene un uso problemático de sustancias que se le suma que quizá tiene un tratamiento por psicofármaco, que sabemos en la farmacocinética el problema que causa a nivel hepático serio y consecuentemente sumamos más agresiones? Y a veces hay la expectativa, la fantasía de que el psiquiatra va a hacer que esa persona deje de beber. Y no, hay el equipo que es importante. Yo voy a comprender también como médico los compromisos que tiene a nivel biológico, pero nos hace falta el psicólogo, hace falta los grupos. Este país es bien complicado para los grupos. Alcohólicos Anónimos es un espacio extremadamente interesante para una persona que puede compartir con otras personas que están pasando por ese proceso un plan, un viaje, asumiendo la información de los compromisos que tiene a nivel hepático, para ver qué viaje. Había propuestas y hay propuestas biológicas de fármacos para que la gente abandone sustancias y se ha visto lo errático. Entonces, no tenemos un solo esquema de intervención. Habría que ver quién es esa persona desde el punto de vista de personalidad, quién es esa. ¿Por qué proceso de vida está pasando en ese momento? Fíjense, una mujer embarazada. ¿Por qué una mujer embarazada va a consumir alcohol? ¿Y por qué el gobierno crearía los mecanismos de meter la presa? Bueno, esa mujer muchas veces el marido es la pareja que la lleva a beber romo. Y no es el marido actual, quizá el otro marido nuevo que tiene, que sí, que la mujer embarazada consigue otro marido a veces, por la causa que sea. Y consecuentemente comprender todo ese contexto resulta extremadamente importante. Siempre saber que aunque no es para meter miedo, si mezclamos alcohol más disfunción metabólica, el riesgo de muerte por todas las causas aumenta, pero no solamente el riesgo de muerte, el riesgo de cáncer, ¿verdad? El riesgo de mayor deterioro cognitivo. Entonces, ya lo comentó el doctor, como siempre adelantado al tiempo, necesitamos un manejo multidisciplinario que incluya a la doctora Núñez, necesitamos el nutriólogo con nosotros, ¿verdad? Porque nuestros pacientes van a tener sarcopenia, van a tener déficit vitamínico, necesitamos el apoyo del psicólogo, necesitamos un experto en conductas adictivas. Hay que entender la familia, comprender a esa persona consumidora tiene un contexto familiar complejo. Eso es así. También podemos darle apoyo farmacológico y desarrollar políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas, el doctor puede desarrollar más que yo. Se ha demostrado que muchas veces las políticas pueden cambiar el rumbo sobre esto. Muchas veces lo que se está haciendo es que grabamos y represión y reprimir, se entiende, y las prohibiciones que aparentemente han sido erráticas. Sí, las regulaciones, esa es la preocupación actual de regular. En el caso del alcohol es legal, pero veremos ahora la Semana Santa y la cantidad de menores intoxicados. Resulta fascinante ver que sucede todos los años igual. Entonces, hay regulaciones, pero el cumplimiento de las mismas. Pero también pasa
que antes pensábamos que la educación muchas veces podría ser lo que más nos ayudaría a regular o a disminuir el consumo de alcohol. Pero sí estamos viendo que cada vez es más aceptado, es más socialmente aceptado el tomar alcohol. Lo cual, por más que debemos desarrollar nuevas campañas, cada vez que algo disminuye su nivel o aumenta su nivel de tolerancia, pues se convierte en tendencia. O sea, aquí nadie celebra sin alcohol. Por lo regular, vamos... Si somos más de 3, hay que buscar una jumbo. Eso es así. Recientemente, con algunos de los que estaban acá, cuando preguntamos a los pacientes si usted toma alcohol, no, practica deporte, sí, y la esposa te dice, pero ¿qué es lo que tú haces cuando estás ahí en el sobol? O sea, eso no lo cuentan, o sea, el paciente no lleva un registro muchas veces y te está diciendo lo que él considera. Eso es lo que significa que tenemos que ser más exhaustivos, que el ser gallero no es un deporte, y me excusan los que juegan gallo o los que están en gallo, y que se comparte mucho alcohol que no contabilizamos. Bien, entonces los nuevos objetivos están tratar de manejar la abstinencia. Muchos de nuestros pacientes, yo no le he dado el espectro porque haciendo spoiler para la jornada del distrito van a hablar de hepatitis alcohólica, no he hablado por eso de ese gran espectro, pero nosotros tenemos que tratar de que nos llegue el paciente en etapa temprana. Generalmente al gastroenterólogo el que le llegue es el paciente que ya tiene un daño importante y nosotros hemos visto que pasan por muchos médicos y hay una disfunción metabólica y hay una afectación hepática ligada al alcohol y nadie lo ha referido, ni al gastro ni al hepatólogo. Entonces, ahí está la guía de la Asociación Americana de Psiquiatría para el tratamiento farmacológico, porque como le decimos, también hay terapias farmacológicas para tratar de ayudar a esos pacientes. Cuando puse lo del lorazepam, aunque corresponde al doctor, es porque muchas veces, muchos de los medicamentos que nos han ayudado a mejorar al paciente tienen que ver con otros desórdenes. El paciente con un trastorno por el consumo de alcohol generalmente puede tener otros desórdenes, ¿sí o no, doctor? No quise hablar de fármaco porque no voy a venir a hacer un chapulín colorado en ese proceso, porque ya ustedes vieron la complejidad del manejo. Por lo tanto, el uso de fármaco es bien complicado, es interesante, pero requiere un abordaje en conjunto con el equipo. Una decisión que requiere conversarla. Y ha sido lo interesante de esta conferencia que estamos dando, que busque conversar y ponernos de acuerdo en varias cosas. Y ese es el reto que tenemos quizás, el ponernos de acuerdo. No hay un protagonismo, hay que tratar de ver cómo logramos que si usted detectó en etapa temprana, lo que decía, detectar en etapa temprana por evidencias biológicas, marcadores que nosotros no tenemos marcadores en psiquiatría, no tenemos marcadores específicos, pero ustedes sí tienen marcadores. Y consecuentemente detectan a ver qué tal hacemos un plan. Esos marcadores sí tenemos los que usamos generalmente, el volumen corporal medio, que no son específicos, podemos usar la GGTP, pero sí hay marcadores que se pueden usar en sangre y en orina para el paciente que ustedes sospechan que tiene una enfermedad vinculada al alcohol, una enfermedad hepática vinculada al alcohol, pero lo niega. No los tenemos disponibles en el país, son algo costosos, hicimos en Centroamérica hay algunos que lo tienen, cuesta unos $75, $120, pero hay que conocer que sí podemos a ese paciente vincularlo a un consumo de alcohol y tomar medidas. De verdad esto quiere que terminemos. Ya acabamos. Bien. Entonces, ya para finalizar, ahí le dejo otro código QR. Esto nosotros lo usamos mucho en pacientes que van a ser medicados, en pacientes que tienen una enfermedad crónica, para ver los DIL y la toxicidad, que sí fármaco, porque muchas veces nos llegan pacientes con alteración de la función hepática, ¿verdad? Y tenemos que medicar. Ahí les dejo ese regalito. Bien. Lo que queremos es reducir el consumo de alcohol, de no poder conseguir la abstinencia. Bien. Y los mensajes para llegar a casa. No existe consumo seguro. Si consumo, no hay, bueno, voy a quitarlo de uso y abuso. No hay enfermedad hepática asociada al alcohol. Si tienen un paciente con más LD, no debe tomar alcohol. Señores, hasta media unidad
estándar puede perjudicar a ese paciente. Siempre promover la abstinencia, el abordaje integral es multidisciplinario, necesitamos políticas públicas más relevantes, olvidarse de que esto paga muchos impuestos, necesitamos políticas que hagan que el paciente tenga más restricciones a la hora de tomar alcohol. Y el cribado de esta patología inicia desde la atención primaria, permitiendo la identificación precoz y evitar las complicaciones. Muchísimas y hablar gracias. hablar en voz alta que el consumo de sustancias sucede, las sustancias estuvieron, están y van a seguir estando y por lo tanto forman parte de una realidad. No quiere decir que tenemos que aceptarla simplemente, sino conversarla. Como en este momento, conversarla en voz alta. Ocurre. Muchísimas gracias.